Hola, mi nombre es Rafael Eudes y voy a exponerles sobre PHP. Este lenguaje es al que le debemos la visualización del contenido dinámico de las páginas web. Todo el código PHP es invisible al usuario porque todas las interacciones que se desarrollan en este lenguaje son por completo transformadas para que se pueda ver en imágenes. Toda la variedad de multimedia y los formatos con los que somos capaces de interactuar añadiendo o descargando información de ellos. Sus características. Las características tenemos que es orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas, es considerado un lenguaje fácil de aprender. El código fuente, como ya les dije, es invisible al navegador web y el cliente, obviamente. Se muestra a través de imágenes y de gráficos. Su capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad también es importante, con MySQL y PostgreSQL. Tiene capacidad de expandir su potencial utilizando módulos llamados extensiones. Posee una amplia documentación en su sitio web oficial. Es libre y permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. En cuanto a la arquitectura, tenemos que el complemento de caché de consultas está implementado como una extensión de PHP. Está inscrita en C y opera bajo el mando de PHP. Durante el arranque, el intérprete de PHP se registra como un complemento de MySQL ND para reemplazar a los métodos en C de MySQL ND seleccionado. Por lo tanto, se puede cambiar el comportamiento de cualquier extensión de MySQL para PHP, compilada para usar la biblioteca MySQL ND, sin cambiar la API de extensión. Esto hace que el complemento sea compatible con cada una de las aplicaciones de MySQL para PHP. En los tipos de datos, vemos unos viejos conocidos que son los boolean, integer, double, string, los arrays, los objects. En este caso hablamos de matrices y objetos. También tenemos resource, que es un recurso, que es una variable especial. Almacena una referencia a un recurso externo. Los recursos son creados y utilizados por funciones especiales. Tenemos también el tipo de dato null, que es un valor especial, representa una variable que no tiene valor. El null, el único valor posible es null. Y bueno, ya nos iríamos a la sintaxis. Como podemos ver un ejemplo vivo de lo que es la sintaxis en PHP. Es bastante fácil de usar, bastante parecido a Java también, pero este es mucho más sencillo, yo lo veo mucho más sencillo. En cuanto a las constantes, tenemos lo mismo de siempre, las constantes no cambian tanto del resto de los otros lenguajes de programación. Es un identificador para expresar un valor simple. En cuanto a las variables, tenemos ciertas reglas, acá podemos verlas, cuáles son los nombres válidos y los nombres no válidos de las variables. Tenemos que un símbolo con un número antes del nombre escrito en letra no es válido. Un símbolo con un número con otro símbolo tampoco. Y símbolos y letras separados no son válidos. En cuanto a las funciones, como en todos los lenguajes de programación que utilizan funciones, son un conjunto de instrucciones que el usuario crea y almacena en disco.
de forma que esta pueda ser utilizada al igual que el resto de las funciones ya predefinidas. Tenemos las funciones internas, que ya son las que estandariza el lenguaje, son las que ya están definidas. Las funciones anónimas, que son también conocidas como cláusulas, permiten la creación de funciones que no tienen un nombre especificado. Son más útiles como valor de los parámetros de la llamada de retorno, pero tienen muchos otros usos. Y las funciones variables, que esto significa que si un nombre de una variable tiene paréntesis anexos a él, PHP buscará una función con el mismo nombre que lo evaluado por la variable e intentará ejecutarse. Entre otras cosas, esto se puede usar para implementar llamadas de retorno, tablas de funciones y así sucesivamente. Muchas gracias.